100 años. Nada menos que 100. 100 años de pasión. Un siglo de lucha, de esfuerzo y de trabajo, que bien merecen una efímera pincelada de su historia. El primer recuerdo que tengo de la agrupación es en la infancia, sentada con mi abuelo Manuel, junto a sus hijos, hablando de su amigo Antonio Baena. Con el tiempo comprendí que Antonio, el que hablaba mi abuelo, era precisamente el que fue fundador de la agrupación de cofradía de Málaga. El 21 de enero de 1921, en la iglesia de la Merced, un grupo de cofrades hermanos liderados por Antonio Baena Gómez firman el acta fundacional de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, convirtiéndose en la primera institución de estas características a nivel mundial. A ellos les movía pues, el amor y el cariño por la Semana Santa. Yo creo que eran unos visionarios y se pusieron como objetivos principales la promoción y divulgación de la Semana Santa, la organización de los desfiles procesionales mediante la gestión de los horarios itinerarios, también la gestión de todo el recorrido oficial. El hecho de celebrar los 100 años yo creo que es muy importante. Desde que Antonio Baena decidió agrupar a las cofradías, ¿no?, y darle un carácter ordenado pues, a los desfiles profesionales, ¿no?, y a todas las actividades que durante el año se vienen desarrollando por parte de las cofradías, yo creo que fue fundamental. Atraído por los programas de su Semana Santa, en Málaga se concentra el turismo internacional. Son miles y miles de fieles los que han acudido a las ciudades de todas las partes de España y del mundo, y el desfile de los cortejos se ve acompañado de gran fervor. El recuerdo que más me emociona es el haber sido pregonera de la Semana Santa en 1985. La presentación que de mí hizo Manuel Alcántara será siempre recordada por su extraordinaria belleza. Esposa, madre, poeta, piloto de aviación, jardinera de su jardín, atareada y estática, Marta y María Victoria. Para decirle esas pobres cosas, ha bajado de la meseta su viejo, su antiguo, su firme, su leal paladín. Muchas gracias. Yo di un pregón primero y después otro pregón. Y 10 días, 12 días antes de Semana Santa, leyéndolo en voz alta, vi que no era mi pregón. Era una pieza literaria, creo que bastante buena, pero yo pensé que no, que lo que yo tenía que decir era lo que me salía del corazón. Me metí en la aventura de, en aquellos 12 últimos días, volver a escribir el pregón. Porque creo que el pregón tiene que ser eso, no solo una pieza literaria, sino también tu historia, tu vida, qué es para ti la Semana Santa, qué es para ti tu cofradía, qué es para ti Málaga, y expresarlo para llegar y conmover a los demás, que es lo que se pretende hacer con un pregón. No pregonar para ti mismo, sino pregonar para los demás. Una forma de entender la religión o una forma de entender nuestra relación con lo trascendental o con lo espiritual muy andaluza, muy a nuestra manera, nuestra forma de vestir a las vírgenes, que las vestimos de princesas centroeuropeas, barrocas, de otros siglos y de otras épocas, ¿no? Esa cosa que tiene de alguna forma anacrónica y que a algunos le puede molestar, que a mí me encanta, ¿no? Este año nos ha mostrado demasiado fiel a la hora de los cultos externos conmemorativos de la pasión y muerte de Cristo. ¿A dónde vas, cautivo? ¿A dónde vas, que no me dejas vivir? Otro poquito más a la izquierda, arriba.
Año 1921. Aún quedarán 6 años para que finalice la Guerra de Marruecos. La cercanía de la ciudad con el norte de Marruecos hacen inevitable la llegada masiva de cientos de heridos al puerto de Málaga. El puerto de Málaga, por su proximidad, no dejaban de entrar heridos de la citada guerra. El ofrecimiento que le hace la agrupación de cofradías al ayuntamiento fue de instalar un hospital de sangre para todos esos heridos y enfermos que no dejaban de venir al puerto de Málaga. Debido a que los hospitales se vieron saturados, Antonio Baena Gómez, en su condición de presidente de la agrupación de cofradías, ofrece al ayuntamiento locales de su propiedad para su uso como hospital de sangre, de forma que se pudieran atender a todos los heridos. Una vez que fue aceptado por el ayuntamiento, la agrupación de cofradías se puso en contacto con la Cruz Roja Española para que coordinara todos los temas. El presidente de la agrupación de cofradías iba a donar unos locales que tenía destinados a bodegas en los callejones del Perchel y que por supuesto lo pondría a disposición de la Cruz Roja para que fueran atendidos los soldados que no dejaban de venir. Acabadas las obras de acondicionamiento de los locales, Baena propone que el hospital de sangre lleve el nombre de la reina Victoria Eugenia, ya que la monarca era presidenta general de la Cruz Roja Española. La agrupación de cofradías conseguía ese objetivo de ayudar en esos momentos a la situación que tenían los soldados. Pasados unos meses, en diciembre, la reina anuncia su llegada a Málaga. Sorprendida, la reina le comenta al presidente de la agrupación si había algo que personalmente podía hacer por tan honrosa gesta. La respuesta sorprende a la reina cuando le responde que no quería nada para él, pero sí le pide que se fije en nuestra ciudad y que tuvieran a bien aceptar sus majestades el nombramiento de hermano mayor honorario de la Archicofradía de la Sangre, de la que Baena era en esos momentos hermano mayor. Felicitó a la agrupación de cofradías por esa iniciativa de ayuda y que, por supuesto, indicarle a su majestad, don Alfonso XIII, que en Málaga había una agrupación de cofradías muy importante que trabajaba por su Semana Santa, pero también los fines primordiales era la labor asistencial benéfico-social. En 1922, el periodista y publicista Francisco Morales López crea la revista anual La Saeta, con el objetivo de difundir la Semana Santa malagueña. Francisco Morales López se vino de joven a Málaga porque su familia, la idea que tenía era de emigrar a América, pero las cosas que suceden en la vida. Él estudió en el Colegio Salesiano y a este hombre pues se le ocurrió crear una revista y le puso La Saeta. Con la revista ya en la calle, él solicitó al presidente Antonio Baena ayuda económica para editar la revista y la agrupación se comprometió a que el 50% de los derechos de la revista le correspondía a la propia entidad. Comenzó a sacar la revista, esta revista fue tapando a otras publicaciones cofrades, como era Málaga Católica, era una publicación de 1921, y la anuló por completo, se hizo, por decirlo de alguna manera, con el corazón de los cofrades. Los cofrades esperaban cada cuaresma ansiosamente esa publicación, tuvo éxito, afortunadamente tuvo éxito. La revista se fue publicando sin ningún problema hasta el año 1931, desgraciadamente casi un mes después se produce lo que conocemos los sucesos de mayo, del 11 y del 12 de mayo de 1931, con el asalto y quema de iglesias, conventos, edificios religiosos, y al no haber, sí hubo Semana Santa en los años posteriores, pero no hubo procesiones, por lo tanto la revista no tenía sentido de que saliera a la calle. Es de todos conocido que la década de 1930 resultó absolutamente nefasta para la Semana Santa de Málaga. Entre el 11 y el 12 de mayo de 1931 pues tiene lugar la destrucción sistemática del patrimonio religioso de la ciudad, como consecuencia pues de una serie de desórdenes públicos que se suceden por distintas ciudades españolas y de una manera especialmente virulenta en Málaga, y eso supone
prácticamente volver a empezar. 1932, 1933 y 1934 fueron los años sin procesiones. El ambiente político no estaba para sacar las imágenes a la calle, las pocas que habían quedado sanas y salvas. Y también se había perdido mucho patrimonio procesional. Cuando estamos hablando y tratando el tema que analizamos del patrimonio escultórico en el contexto de la fundación de la agrupación de cofradías, 10 años desgraciadamente en este caso dan para mucho. Cómo ponerse en la piel de aquellos cofrades que tan solo apenas un mes antes habían celebrado una Semana Santa, la de 1931, que venía a ser la culminación de 10 años desde que se había fundado la agrupación, de crecimiento, de trabajo, de lucha por buscar una Semana Santa cada vez más espléndida. Sin embargo, la sociedad malagueña deseaba recuperar las procesiones y deseaba recuperar la Semana Santa de Málaga. Supone volver a reinventarse, volver indiscutiblemente a gestionar iniciativas, volver en definitiva también a promover nuevas vías de acción, pues para recuperar el tiempo y el patrimonio perdido. Los cofrades reunidos bajo la presidencia de Antonio Baena se dividieron en dos posturas claras. Algunos decían que la Semana Santa había acabado. El golpe había sido tan tremendo, la destrucción del patrimonio tan trágica, tan devastadora, que apenas veían posible salir adelante. Hay un movimiento ciudadano que se genera al margen de la agrupación de cofradías y que es la Comisión Pro Semana Santa, que está encabezada por un joven periodista, Enrique Llobet, y por la condesa de Berlanga de Duero, personaje con un enorme prestigio tanto fuera como dentro de Málaga. Con ellos y sobre todo con la actuación de una Comisión Pro Semana Santa, en la que podemos ver reflejado esa parte del pueblo malagueño, en este caso gentes del comercio, del mundo artístico, cultural de la ciudad, que no se resignaron a quedarse sin Semana Santa y que promovieron una serie de actuaciones, recogida de firmas sobre todo, con lo que consiguieron una de las premisas que la agrupación había puesto para intentar salir adelante y poner de nuevo en marcha la Semana Santa, que era la idea del desagravio, que realmente Málaga demostrase que quería su Semana Santa. Consigue recoger en 1934 más de 40.000 firmas. Las elecciones del 34 las ha ganado el centro y la derecha y por lo tanto las autoridades, la actitud de las autoridades con respecto a las procesiones cambia de una manera radical. Hay un respeto hacia esa forma de expresión religiosa del pueblo malagueño. Tras esa recogida de firmas, con el ánimo que supuso una serie de actuaciones para recaudar fondos y recomponer de alguna manera lo básico, indispensable del mermado patrimonio para poder poner las procesiones en la calle, en 1935 hubo Semana Santa. Pero los enemigos de la Semana Santa no se iban a quedar quietos y a finales de mes se produce un intento de asalto
y de quema de la sede de la agrupación de cofradía, que era un piso de esa alameda principal de esa avenida de Pablo Iglesias número 29. Aquel episodio es todavía hoy muy poco conocido. En resumidas cuentas, 5 pistoleros con las caras tapadas penetran en el portal del número 29 de la Alameda, amenazan al portero y le solicitan la llave del piso de la agrupación de cofradía. El portero está charlando con una joven, Victoria Mejías, y con otra persona. Victoria Mejías consigue escapar del portal y pide ayuda a la vecina audiencia provincial que se encontraba donde hoy está ubicado el archivo municipal. Allí había lógicamente un retén de fuerza pública de carabineros. Los carabineros rápidamente cruzan la calle Tomás Heredia, consiguen desarmar a los asaltantes, consiguen detenerlos, no sin hacer varios disparos al aire, y aquel atentado se frustra. Cuando ya se identifica a los asaltantes, se ve que eran claramente esbirros contratados, no se sabe bien por quién, pero desde luego esbirros contratados para quemar la sede de la agrupación de cofradías. 9 procesiones en la calle, saliendo entre las 10 y las 11 de la mañana, recogiéndose como mucho a las 8 de la tarde, pero 9 procesiones, 8 cofradías más el resucitado, que pusieron esperanza en lo que parecía que podía haber sido la desaparición de la Semana Santa y de la propia agrupación de cofradías. Salen muy pocas cofradías y salen el jueves y el Viernes Santo con una protección importante de fuerza pública para evitar cualquier tipo de incidente. Aquello es un éxito, pero los enemigos de la Semana Santa de Málaga no van a descansar. Y en el mes de octubre van de nuevo a recurrir al incendio provocado y en una nave de la calle Malpica, del popular barrio del Perchel, también propiedad de Antonio Baena, que albergaba 2 tronos de la Semana Santa de Málaga y todas las sillas que colocaba entonces la agrupación en el recorrido oficial, pues es pasto de las llamas en un incendio provocado. Eso abortará definitivamente la Semana Santa de 1936, que además estamos en un periodo ya claramente previo a esa vorágine de violencia que desembocó en nuestra guerra civil. En el año 36 la situación política y económica, sobre todo política y social, ¿no?, por las elecciones de febrero de 1936, en el que pues una serie de partidos de izquierda se unieron y constituyeron el Frente Popular, pues la situación no era la más adecuada para que las cofradías salieran a la calle y por lo tanto, si las cofradías no salían a la calle, no tenía sentido que la publicación se editara y se vendiera. Una Semana Santa que ya no volvió a ser, porque en 1936, después de las elecciones de febrero y en el ambiente, en el clima que se desató tras el triunfo del Frente Popular, no era recomendable volver otra vez a las manifestaciones públicas de fe, y la Semana Santa volvió a quedar oculta hasta terminada la guerra. El 18 de julio de 1936, el alzamiento militar se extiende por toda Andalucía. La ciudad de Málaga y gran parte de la provincia quedaron bajo control republicano debido a la acción de las milicias obreras, que consiguieron sofocar el golpe. La muchedumbre comenzó a asaltar y quemar las propiedades de la burguesía y las clases altas malagueñas. Con motivo del alzamiento militar del 18 de julio de 1936 se produjeron una serie de asaltos en Málaga. Esos asaltos tenían como objetivo primordial las casas de la gente más pudiente de la ciudad, centrada en la zona de la Caleta, y allí se encontraba Villa Santa Ana, la casa de Antonio Baena. Tuvieron que refugiarse en una pensión cercana y la casa fue asaltada e incendiada. A pesar de que le aconsejaron a Antonio Baena que huyera a Gibraltar o incluso se refugiara con el cónsul de México, él decía que no tenía por qué hacerlo porque no había hecho daño a nadie. El 22 de julio, Antonio Baena es detenido por una patrulla de milicianos civiles y guardias de asalto,
y en esa misma madrugada es llevado junto a otros detenidos al cementerio de San Rafael, donde finalmente es fusilado junto a Emilio Hermida, hermano mayor de Jesús el Rico. Muy significativo el cartel de la Semana Santa de 1935, el cartel de ramos rosa con la imagen de la Virgen de la Esperanza. Esa esperanza era la esperanza en la reconstrucción de la Semana Santa. Desde un principio, la agrupación de cofradías reconoce la necesidad de darse a conocer y de divulgar los desfiles profesionales, siendo el cartel el mecanismo propagandístico que se utilizaría para dar difusión a los eventos. Algunos años fueron realizados por pintores de reconocido prestigio, y en otras ocasiones se empleó el método de la convocatoria de un concurso. La historia del cartel de la Semana Santa va unido a la fundación de la agrupación de cofradías. No conservamos ningún documento donde nos diga cómo se designó al pintor, ni siquiera en las actas de Junta de Gobierno aparece ese dato. Suponemos que por la proximidad a la Semana Santa, pues sería una designación como actualmente se hace. Lo que sí se conserva es el original de ese cartel. La imprenta Alcalá de Málaga cierra. Entonces se ponen en contacto con unos directivos del Museo de Arte y Costumbres Populares para entregarle o donarle unas piedras litográficas. Van a la imprenta y se encuentran en una estantería de la imprenta un lienzo enrollado. Al descubrirlo se dan cuenta que el autor es José Ponce y que es el primer cartel de la Semana Santa. Aparece en el texto Fiestas de Semana Santa. La palabra fiesta la suprimen en el año 22, que se repite este mismo cartel, pero ya con otra leyenda: Procesiones Semana Santa de Málaga 1922. El primer concurso oficial organizado por la agrupación de cofradías para seleccionar los carteles de Semana Santa fue el de 1925, siendo seleccionado el cartel realizado por Aristo Tellez. En los años 40 del pasado siglo, debido a la crisis económica que estaba sufriendo la agrupación, se dirigen al director general de turismo, que era el malagueño Luis Bolín, para que les regale el cartel. La dirección de turismo pues indica que el cartel iba a ser realizado por José Morel Macía, que era uno de los mejores cartelistas que había en aquella época. Al año siguiente le vuelven a pedir el mismo favor y entonces optan desde la dirección general para que sea el mismo cartel, pero cambiándole el color de los capirotes del Nazareno. Aquella Semana Santa de 1931, que precisamente había estado anunciada por un cartel de Hohenleite con la efigie del Cristo de Mena, ¿quién podía imaginar que aquel cartel iba a ser el presagio de la desaparición de esa propia efigie, de esa propia imagen y de tantas otras, de tanto patrimonio acumulado con el paso de los siglos, con el cariño de los cofrades, con la intención también de la propia agrupación por hacer más espléndida nuestra Semana Santa? Tras los tristes sucesos de mayo de 1931, es destruida por el fuego la talla primigenia del Cristo crucificado del siglo XVII del escultor Pedro de Mena y Medrano, obra que unos 200 años más tarde fue descubierta por el jesuita Juan Moga en la iglesia de Santo Domingo. En 1883, el jesuita Juan Moga, en una visita a la iglesia de Santo Domingo en Málaga, percibe algo especial, algo singular, en un Cristo crucificado lleno de polvo que en aquellos tiempos pues estaba ubicado en el ático del desaparecido retablo mayor de esta iglesia. ¿Cuál es su sorpresa cuando, al poder examinar el Cristo, el crucificado, pues digamos con una aproximación bastante cercana, pues se produce un gran descubrimiento? Aquel crucificado no era otro que el que en su momento, en el siglo XVII, el obispo dominico Fray Alonso de Santo Tomás, hijo natural de Felipe IV
y obispo de Málaga, había encargado para destinarlo a la sala de profundis de su convento de dominicos, es decir, a la orden a la que él pertenecía y que por distintas circunstancias, pues en fin, con el trasiego de piezas, los avatares históricos, había terminado en esa ubicación donde lo descubre el jesuita Juan Mota. Apenas transcurridos 7 meses del alzamiento militar, en febrero de 1937, las tropas de Franco tomaban la ciudad tras un intenso bombardeo. Un mes después, cerca de 50.000 malagueños presenciaron entonces la procesión de la Virgen de las Servitas. Es verdad que el régimen de los vencedores incentivó el regreso, la vuelta de las procesiones a la calle, pero se carecía absolutamente de todo, y las dificultades a las que hubieron de sobreponerse aquellos cofrades abnegados fueron enormes. Con el trasfondo de una guerra fratricida se desarrollaron los 3 primeros años del resurgir de la agrupación, la cual se reuniría de nuevo bajo la presidencia de Enrique Navarro Torres. Siempre que pienso en ellos me brota un sentimiento de gratitud ante la comparación entre lo que ellos recogieron del suelo calcinado y el legado espléndido y maravilloso que pusieron en manos de las generaciones posteriores. El cambio de década no solucionaría los problemas que tenía planteados la agrupación, sino al contrario, agravó los ya existentes. La mayoría de los tronos de aquella época eran llevados por hombres, por trabajadores del muelle, del mercado central, en fin, también podría haber algunos albañiles, algunos carpinteros, en fin, que no es solamente gente del muelle porque se necesitaba muchísima gente en aquella época. Los tronos empiezan a ser un poco menos pesados porque, bueno, viene también la era del aluminio, entonces se quitan los varales aquellos grandes de madera, se quitan las mesas de madera, empiezan unas mesas de hierro y unos varales de aluminio, con lo cual resta un poco los kilos que los tronos aquellos llevaban. Algunos de ellos que llevaban 6 varales, tronos grandes, se convierten en 8. ¿Por qué? Porque, bueno, se sale de otra manera, salen de tinglás más grandes. Y empieza ahí una transición de juventud y una transición de las cofradías. Primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. La muerte de Franco y la llegada de la democracia sumergirían en una nueva crisis a las cofradías que solo podrá ser superada con el relevo generacional. Cómo vivió la agrupación y la Semana Santa aquellos años de incertidumbre, también en los que en la propia institución hubo miedo. En los años 76, 77, la Semana Santa en la calle se puso en un ambiente de tensión, adelantando los horarios de salida, alterando los horarios, con temor por posibles tumultos o protestas en la calle, con respuestas desde distintos medios que criticaban algunos aspectos de la Semana Santa. En esos años 70 la juventud rompe con fuerza en la Semana Santa de Málaga
y empieza una transición de hombres de tronos, primeramente jóvenes que quieren sacar los tronos, las cuales luego se fueron haciendo hermanos de las cofradías. Se unió la devastación ideológica que hubo, se hubo también incluso el cambio brutal que se produjo en la Iglesia, y todo eso al final acabó afectando a la vida de las cofradías. Unas cofradías que tenían 5 años de historia, otras 5 siglos, pero que todas y cada una de ellas sufrieron ese embate profundo. En realidad la transición en la agrupación de cofradías esconde en sí distintas transiciones. La transición de los propios cofrades que estaban al frente de la agrupación. La vieja guardia de hermanos mayores, que prácticamente algunos de ellos venían desde casi la fundación o los primeros años de vida de la agrupación, los años 20, 30, que habían vivido los sucesos del 31, la reconstrucción después de la guerra civil, los años de una vinculación pues prácticamente inevitable por el contexto político, social, al nuevo Estado generado tras la guerra civil, y su sustitución progresiva por cofrades más jóvenes de otra generación que tenían otra visión renovada de la Semana Santa y que lucharon por hacer esa transición incluso antes de la propia transición política. El carácter de los cofrades y la acogida de los malagueños hicieron que se sobrepusiera la agrupación y el conjunto de las cofradías a aquellas situaciones, y frutos de aquella transición o transiciones fueron la incorporación de la juventud a las cofradías, la asunción de responsabilidad por una nueva generación de cofrades. Por un lado fue bueno, por otro lado hubo hermandades que sufrieron mucho para llevar los tronos a su encierro. Bueno, porque todos aquellos muchachos jóvenes se tenían que hacer, ¿no? Algunos de ellos no habían trabajado nunca, eran estudiantes, y entonces pues tenían ciertas dificultades para con los tronos grandes. La progresiva aparición de nuevas hermandades que aportaron un elemento riquísimo de innovación a la Semana Santa, y la propia renovación de las cofradías más antiguas, más veteranas, que se vieron en la tesitura de salir adelante y de adaptarse a los nuevos tiempos. Tengo el honor, en nombre de la agrupación de cofradías que me honro en presidir, de entregarte el nombramiento, o mejor diría yo, el título, para que lo unas a tu brillante palmarés universitario y cofradiero de ser el pregonero de la Semana Santa de 1987. Muchas gracias. 3 años antes de la muerte de Franco, el 13 de marzo de 1972, la visita de los entonces príncipes don Juan Carlos y doña Sofía causó un gran revuelo en Málaga, y entre otras muchas visitas asistieron a un multitudinario acto en la iglesia de San Pablo, en pleno corazón de la Trinidad. El párroco padre García Rosado, tras implorar la protección del cautivo hacia los príncipes, bendijo e impuso los escapularios que presentaban los tenientes hermanos mayores José París y José María Marzo. Antes de abandonar el templo, la hoy reina Sofía depositó un enorme ramo de flores ante la Virgen de la Trinidad. Fueron años muy difíciles, dificilísimos lo de la transición, pero creo que aquella fuerza que cogimos por luchar en aquellos momentos difíciles, no solo en la vida política, en la vida civil, sino también en la vida cofrade, fue lo que se sembró para ser después la gran Semana Santa, las grandes cofradías que actualmente disfrutamos. Y sin solución de continuidad, nos trasladamos al año 1977. Fue el primer pregón de la democracia que presidió nada más y nada menos que el cautivo, pues desde entonces se suprimió la antigua mesa presidencial de autoridades. El pregonero, el ilustre periodista y comentarista de Radio Televisión Española, David
Cubedo Echevarría, a quien Dios guarde, y la Virgen Santísima que acompaña al cautivo. Es cierto también que ya en estos años también la mujer se incorpora a las hermandades, con lo cual hace también de que de alguna manera el novio, el marido, el compañero, el amigo, se pueda incorporar a los varales y allá al cuerpo de Nazareno. Y ahí empieza una transición con todo aquello. Hace 50 años que me subí por primera vez a un trono en Málaga. Yo era una chica joven que pertenecía a una familia cofrade, me llamo Paloma, me bautizaron en La Paloma, hice mi primera comunión delante de la Virgen de la Paloma malagueña, pero nunca había trabajado en una cofradía porque las mujeres no podíamos estar en cofradías trabajando. Me fui a Granada a estudiar y allí conocí a un chico que era 10 veces más cofrade que yo. Él me invitó a ayudarle a arreglar a su Virgen, que era la Virgen del Amparo de la Cofradía Popular de la Pollinica de Málaga. Yo me subí muy tranquila al trono sin pensar que en las cofradías no había mujeres. Y entonces, estando encima del trono, entró el hermano mayor de la cofradía, que era ni más ni menos que Francisco Triviño Salmerón, uno de los fundadores de la agrupación de cofradías del año 1921. La cara de aquel hombre fue un poema. Los 10 minutos que estuvo se los pasó diciéndome: niña, ten mucho cuidado con las cresterías. Y yo pensaba, Dios mío, las cresterías del trono de la Virgen del Amparo, se le ha caído la alpaca ya. Niña, los candelabros, ten cuidado que son muy valiosos. Y yo decía, pero si no puedo poner la vela. Pensaba, no decía, claro. Si no puedo poner la vela porque el candelabro de ponerlo y quitarlo está destrozado. Duró 10 minutos la conversación porque inmediatamente se fue. Luego comprendí el shock que para aquel hombre había sido verme a una mujer encima de un trono. También tengo que decir, porque no sería honesta si no lo dijera, que luego me quiso mucho, una vez casada con Jesús Saborido, siendo ya Jesús Saborido hermano mayor de Pollinica. Una vez casada me nombró camarera, me nombró luego ya secretaria, que lo fui en el año secretaria general 1977, lo que me posibilitó dar una visibilidad a las mujeres que, aunque salíamos de Nazarena años antes, no teníamos una visibilidad en las juntas de gobierno. Por eso no tengo más remedio que afirmar, porque conozco también lo sucedido en el resto de España, que en Málaga sí fue pionera en la introducción de las mujeres en las cofradías. Además de la estación de penitencia, las hermandades y cofradías llevan a cabo obras asistenciales como financiar comedores sociales, donar alimentos o atender a personas mayores o enfermas. Hay dos puntos quizá, o dos expresiones que a mí me gustaría destacar en el trabajo, vamos a decir, silencioso de las hermandades. Por un lado está la expresión de la caridad, por otro lado está la expresión de la religiosidad. Quiero fijarme en la caridad silenciosa que las hermandades a lo largo de toda su vida vienen haciendo dentro de la misma hermandad. A aquellos hermanos que pasan mal momento, a aquellos que se encuentran enfermos y se sienten acompañados por el resto de la hermandad. Esa es la labor que en muchos de los casos los cofrades pues bueno, hacemos gala y nos sentimos orgullosos de ello, pero que tampoco nos ha hecho hasta el momento de darlos a conocer, ¿no? Eran labores calladas en las que pues muchas familias se sentían implicadas y entendíamos que bueno, formaba parte de esa actitud, de esa forma de trabajar de las hermandades. El recurso asistencial que se creó con el economato de la Fundación vino a poner al día un poco esa labor asistencial para la que se crearon en sus orígenes todas las hermandades. ¿Qué está ocurriendo últimamente? Está ocurriendo que las cofradías, al entrar en el siglo XXI, tienen una tendencia y una mirada muy, muy especial
hacia lo social, hacia la obra social, ¿no? Algunas veces desde las propias cofradías o a veces también de forma paralela fundaciones que están ligadas a ellas, ¿no? Como es el caso de la fundación que yo presido, Lágrimas y Favores, que llevamos por una serie de actividades durante todo el año al servicio, pues, de la cultura y de la solidaridad en nuestra tierra. Para nosotros eso es muy importante, para llenar de contenido social todo lo que la gente va a ver en las calles durante la época de Semana Santa, que esperemos que el COVID nos devuelva pronto, el poder regresar ahí, a nuestro espacio natural, que es la calle. Esos proyectos sociales que ponemos en marcha desde las 41 hermandades, cada hermandad tiene una vocalía de caridad, la agrupación de cofradías tiene una comisión de caridad, tenemos el proyecto de la Fundación Corinto, Lágrimas y Favores, es decir, participamos en la malla social de Málaga, porque en definitiva los cofrades, si hay algo que queremos, es ser un punto de encuentro para los cofrades a través de la agrupación y un punto de encuentro también de la ciudad. Todas las hermandades, y las que quizás conozcamos más porque puedan tener más recursos, las que podamos conocer menos por otras realidades, todas las hermandades entienden y tienen en su vocalía de caridad precisamente ese fin de acercarse al más necesitado. Ahí es donde quizá la palabra hermandad surge con mayor fuerza, porque en el fondo es una hermandad, pero es una gran familia, que se reúne en torno a unos titulares a los cuales veneran, a los cuales la rezan y van sacando adelante a aquellas personas que junto con ellos se encuentran más solos, más desprotegidos y con necesidad de más ayuda. Entendemos que nuestra vida sin colaborar y sin ayudar a los demás pues no tiene sentido, ¿no? Pienso que existe una unión muy grande en esa religiosidad popular y en esa caridad silenciosa que hacen las hermandades. Y ahí está la grandeza de las hermandades y cofradías, entre otras muchas cosas, pero ahí de un modo muy especial. Porque sí es cierto que la fe se hace esperanza en muchos hermanos y se muestra en la caridad en tantos aquellos fieles que necesitan siempre caminar unidos de los demás. Finalmente, Corinto no deja de ser una procesión más dentro de la Semana Santa de Málaga, solo que no tiene horario de salida ni tiene hora de encierro de los tronos. Aquí todos tenemos el capirote del mismo color Corinto, como figura en nuestro logo, y todos caminamos con el mismo objetivo, que no es otro que hacer realidad la cita de San Pablo, que es santo y seña de la Fundación, en la que se pide justicia para todos, igualdad para todos y que todas las personas puedan desarrollar su vida lo más dignamente posible. En eso trabajamos y por ese objetivo venimos aquí cada día. Si conociéramos y echáramos mano a las actas de Constitución, a las actas de la transición y de todos los momentos vividos en las hermandades, en todas, estoy completamente convencida, hay un movimiento de colaboración y de ayuda, ¿no? ¿Podríamos hacer más? Siempre lo preguntamos. ¿Podemos hacer más? Creo que cada uno tiene que estar en el lugar que puede, que sabe, que aporta algo a la organización, para que la máquina no deje de funcionar. La Semana Santa, naturalmente, son unas celebraciones que tienen un origen religioso, pero que a través de los años han ido adquiriendo, pues, otras características, ¿no? Tenemos a Cristo formando parte de nuestra vida. Un Cristo de pasión y resurrección. Un Cristo que sacamos a la calle y que desde la calle entra en cada una de nuestras casas y vive dentro de nuestras casas.
Los cofrades fracasamos cuando quienes presencian la procesión desde las aceras o los balcones lo ven como un mero espectáculo. Necesitamos la complicidad, necesitamos despertar en ellos esos sentimientos de entusiasmo o de pasión ante un crucificado o ante una virgen plantada en medio de la calle, envuelta entre la cera y el incienso. En esta misma habitación, en este mismo sitio donde yo estoy sentada, pues estuvo la imagen de María Santísima, Reina de los Cielos, cotitular de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, durante 5 días antes de ser bendecida. No quiso llevarla a la agrupación, vino 5 días antes de que se bendijese, porque la iba a ver mucha gente. Y entonces quería un poco que fuese el estreno de la Virgen. Entonces, directamente del taller sevillano de Álvarez Duarte, vino aquí, a esta habitación de mi domicilio. Era como un miembro de mi familia, ¿no? Mis hijas se levantaban y le daban un beso, la mano. Yo la vestí con unas enaguas de la Virgen del Amparo y una mantilla de blonda de Almagro, también de la Virgen del Amparo. Luego empezaron en esos 5 días a venir cofrades y luego empezó a venir pues amigos, cofrades que querían ver la imagen. Y esto se convirtió, esta habitación se convirtió en una pequeña capilla que todo el mundo entraba con respeto, se hacía una foto con la Reina de los Cielos y para mí, a nivel sentimental, siempre lo llevaré en mi corazón, porque estuvo aquí y es una imagen que va a trascender a mi propia familia, porque va a quedar ahí, ¿no? Los cofrades somos muy marianos. Queremos a la Virgen con un curioso sentido de posesión. Es la madre que nos acompaña, nos ayuda, nos oye. Es la madre y la amiga. Por eso hacemos una cosa tan sorprendente como piropearla y aplaudirla. Particularmente, yo creo que a todos nos emociona ver cuando una persona se acerca a una iglesia y se hinca de rodillas delante de la Virgen o delante del Señor. Desde luego todo lo que tiene que ver con el arte popular, con el arte en la calle, ¿no? Lo que tiene que ver con el arte museístico, ¿no? En realidad todas las figuras que se pasean durante la Semana Santa malagueña son, la mayoría de ellas, obras de arte, ¿no? Pero tiene que ver, y para mí eso es muy importante, con algo identitario. Cómo esa religiosidad popular está arraigada no solo en el pueblo, sino en todos y en cada uno de los cofrades, porque por ahí empieza la fe. Empieza precisamente en sentirse vinculados con esa imagen, en sentirse llamados por esa imagen y en sentirse que esa imagen les va llevando a ese encuentro con el Padre y con los hermanos. Yo con mi Virgen de los Dolores vivo esa experiencia cuando termina la procesión, me cojo al arco de campana, a solas con ella, y le doy las gracias por haberme permitido estar en procesión y por todo lo que me ha dado en el año. Cómo esa religiosidad popular viene sacando a muchas personas que no saben a dónde acudir para poner su fe, sus necesidades, sus peticiones delante del Señor. Como María en tantas ocasiones aparece como madre en aquellas personas que necesitan a alguien
en los cuales sentir que tienen que volcar su afectividad con esa imagen a la cual quieren. Cómo en la familia a veces queda arraigada esa devoción a unos titulares a los cuales vienen a verlos todos los días del año. Si tuviera que hablar o quedarme con un recuerdo de la niñez sería ver asomar por la curva de la Alameda a la banda municipal, ¿no? Era como una sensación, ¿no?, de que algo grande venía y que algo tenían que contarnos aquellos músicos, ¿no? Para mí fue un gran honor tener a la Reina de los Cielos en mi casa durante 5 días hasta su bendición. Inglaterra, Italia, Colombia, Argentina, Francia y, por supuesto, España. Durante el mandato de Rafael Recio se celebraría en el año 2011 la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, presidida por su santidad el Papa Benedicto XVI, a la que asistirían las imágenes de Jesús del Prendimiento y el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, que participaron en un Vía Crucis con imágenes de diferentes localidades españolas. En el año 2010, la diócesis de Málaga, el obispado de Málaga, le pide a la agrupación de cofradías que colabore con ellos de cara a la JMJ del año siguiente, del 2011. La agrupación de cofradías decide crear una comisión en la que Jesús Castellanos pues, se encarga de pasear por distintas hermandades de la ciudad de Málaga y pues, elegir a distintos jóvenes. Un grupo de personas que fuimos, entre comillas, señalados, como cuando el Señor empezó a escoger a los apóstoles, pues a nosotros fue Jesús Castellanos, que en paz descanse, nos fue llamando y decía, oye, quiero contar contigo para esto, quiero contar contigo para esto. Y así fue creando un grupo que yo creo también que él se fijaba en la pasión que ponía la gente a la que él reclutó para este trabajo y en las ganas de trabajar y sobre todo en el amor que poníamos en todo lo que fuimos haciendo, ¿no? Al principio empezamos como una comisión más de la agrupación de cofradías de Málaga y poquito a poco pues yo creo que bueno, tanto la institución como las personas que estaban en ella pues confiaron en nosotros, creyeron en nosotros y al final esa pequeña comisión pues se acabó convirtiendo en una de las grandes comisiones de esos años en la agrupación de cofradías en la que se implicó pues desde los propios trabajadores de la institución hasta el mismo presidente. Teníamos en común que éramos jóvenes y que éramos cofrades, es lo único que teníamos en común y se forjó un equipo de trabajo pues que hizo yo creo que mucho por amor a la Semana Santa y nuestro fin, el que nos lo dijo Jesús, que se lo decían a él por supuesto desde la diócesis, era evangelizar y dar a conocer la JMJ. Lo más curioso de todo es que yo creo que ninguno de los que empezamos en aquello teníamos ni idea de lo que era la JMJ antes de empezar con esto. Uno de los fines que teníamos, además de recibir a esos jóvenes que venían de otros países, era que los propios cofrades de Málaga se ilusionaran, participaran en todos los actos y culminara todo con el viaje a Madrid en agosto del 2011. Nuestra misión era que los jóvenes cofrades, cuando llegase la hora de la JMJ, supieran perfectamente de qué se trataba. Que nadie llegase, por ejemplo, a Madrid a ver los tronos que iban de Málaga, los pasos que iban de diferentes partes de España y nadie supiera de qué se trataba. Nosotros hicimos una serie de obras sociales, hicimos actos públicos, hicimos conciertos, hicimos hasta un foco navideño, hicimos un montón de actividades simplemente para dar a conocer y también llevando detrás una obra social muy grande, porque el dinero que recaudábamos en todas estas actividades, después íbamos a un asilo de ancianos, íbamos a un centro de niños y siempre pues le hacíamos entrega de todo esto. Entonces tenía como una doble vertiente, nosotros dábamos a conocer la JMJ, hacíamos un equipo de trabajo fenomenal y además pues hacíamos una obra social. Cómo los jóvenes entendían que no era solamente llevar dinero o llevar comida, sino hacerse presente. Y bueno, pues yo creo que para todos los que tuvimos esa ocasión de vivirlo
fue un aprendizaje excepcional, tierno y sobre todo desde la responsabilidad asumida de todos por igual. Aquí no había ni grandes ni pequeños y ante las necesidades sociales no hay ni grandes ni pequeños, ni ricos ni pobres. Todos entendemos que podemos colaborar y ofrecer nuestros valores, nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. A todos nos cambió la vida, de hecho hoy en día todos o casi todos seguimos vinculados de alguna manera a aquello que vivimos, pues yo por mi trabajo, otros compañeros, de hecho un buen amigo que conocimos en esa comisión, pues bueno, encontró la vocación al sacerdocio y hoy ya está ordenado sacerdote y es párroco de un pueblo de Málaga. Yo creo que a todos nos marcó de alguna forma o de otra, como digo, y en nuestra vida, en el desarrollo diario de nuestra vida, yo creo que alguna vez a la semana, por lo menos, cada uno de nosotros habla con alguien de algo de la JMJ o recuerda algo de todo lo que se vivió en la JMJ o rememora de alguna manera algo de lo que se vivió en aquellos días. Decíamos siempre, con que un joven cofrade malagueño se encuentre con Jesús, nos damos por satisfechos. Esa actitud de servicio es la que pues tenemos que intentar también que de alguna manera que siga calando en la juventud, que siga calando en la sociedad. Lamentablemente, bueno, pues estamos viviendo una situación de confinamiento especialmente complicada, pero quizás los jóvenes una vez más nos han dado una lección de entender hasta dónde pueden llegar sus capacidades y nos podemos sentir especialmente orgullosos de ello, ¿no? La principal misión de aquella comisión, del equipo que lo formábamos y bueno, y de todos los cristianos es evangelizar, y es que los jóvenes y no tan jóvenes pues bueno, se encontraran con el Señor, y al final pues nos llevamos la sorpresa de que fuimos nosotros mismos los que nos encontramos con Cristo. Queridos amigos, gracias por vuestra alegría. Sois un ejemplo. ¡Viva España! Jesús, tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. La música procesional en estos 100 años de la agrupación de cofradías pues ha evolucionado muchísimo, desde el tambor ronco y de la marcha para acompañar y marcar el paso de un trono, hasta verdaderas bandas sonoras que son las que van detrás de nuestras imágenes. Aquí las cofradías han dado un salto grande y enorme, porque han llegado a tener hasta sus propias bandas de música, que eso era como impensable, ¿no? Es imprescindible e inevitable y necesario hablar pues del maestro Artola y del maestro Escámez. Ellos son los que han dejado el gran patrimonio, la formación y el repertorio de la música de nuestra Semana Santa.
Y lo que han cambiado las técnicas, ¿no? Yo recuerdo cuando mi abuelo nos contaba, ¿no?, que ajustaba los clarinetes con gomillas, porque no habían técnicas, no habían recursos, los primeros instrumentos se compraban fuera, en Bruselas, en París, a lo que hoy en día podemos tener, ¿no?, un especialista de cada instrumento, de cada cuerda para esos niños que se forman. Con lo cual estamos en el parangón ahora mismo de la música procesional y la proliferación de autores y de composiciones es importantísima. Los músicos de las bandas son los imprescindibles en esta tarea de acompañar y de acompasar a los tronos de nuestra ciudad y de la Semana Santa de Málaga. Es necesario e imprescindible pues hablar de la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y de la banda municipal. Ellos son pues los que bifurcan, los que hacen y los que proliferan la cantidad de bandas de música que tenemos hoy en día en nuestra ciudad. La música tiene el poder, la capacidad de llevarnos al momento justo que quiere el cofrade. Eso es la música de nuestra Semana Santa, llevarte a ese sentir. Y todo eso ha avanzado una barbaridad a lo largo de estos 100 años. Casi todas las personas que estamos en la congregación tenemos unos vínculos familiares casi más fuertes que con muchas personas de tu propia familia. Y eso es gracias a la vivencia y los momentos, sobre todo los momentos íntimos, que son de un calado muy especial y que vivimos no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año. A lo largo de los 365 días del año, no solamente están preparando esa gran semana que tenemos de pasión, sino que se está viviendo intensamente dentro de las mismas casas hermandades, dentro de las mismas cofradías y además también por parte de muchos de aquellos que posteriormente vamos a acompañar a nuestros titulares. Por eso tenemos que agradecer tener hermandad y cofradía, y ahí es donde tenemos que descubrir cómo tenemos que ser hermanos en una hermandad, viviendo todos los días por la hermandad, porque nos unen unos titulares que nos emocionan en la calle, o simplemente cuando hablamos de otro hermano, de aquello que nos hace exaltar nuestro corazón, nuestro Señor y nuestra Virgen, que en definitiva son uno, pero que para nosotros tienen un nombre y un apellido y nos hacen llegar siempre al encuentro del Padre. On my doorstep and it came in, breathing a tantalizing request. How can I refuse? Señor, tú caminas a mi lado. Sé que me guías, me guardas y me instruyes. Te haces presente un instante y eso me transforma. Ayúdame a ser tu presencia entre los hombres, que hable de ti, de tu amor, de tu entrega, de tu vida, que te ame junto con mis hermanos cofrades
y no permitas que jamás me separe de ti. So come in, Father, come in light, break into this soul of mine. Captured fantasies are you to the sound where I will hear the eyes. So be strong, the spirit is stronger, the spirit is stronger. Let it rise. Danos, Señor, tu ayuda, tu luz para ver claro el camino, tu aliento para nuestros momentos bajos y desalentados. Danos tu fuerza ante nuestra debilidad, tu experiencia para nuestro cometido de presentar y ofrecer valores humanos y cristianos que dan sentido a la vida. Derecho, ahora. Enséñanos, Señor, a vivir y a morir. Que cada día sepamos aceptar nuestras pequeñas muertes, nuestras limitaciones, nuestros miedos, poniéndolos en tus manos. Que busquemos el descanso en ti y que cuando nos llames a tu lado, nos encuentres dispuestos y con las manos llenas de amor y entrega y alcancemos la plenitud que nos tienes destinada. Señor, allana nuestro camino. Haz que nuestra penitencia nos ayude a descubrir el valor de la cruz, a vivir dispuestos a afrontar nuestras propias cruces, a vivirlas contigo, como María, de pie, firmes y dispuestos a lo que Dios quiera para nuestras vidas.